Como les iba diciendo, todo esto sigue sucediendo a través de los años. Sucede en este gremio que yo estuve y sigue sucediendo en muchos otros. Como ya les comentaba, yo estuve en el gremio de la construcción hasta el año 99-2000 y en el año 99-2000, debido a lo mal que funcionaba el gremio de la construcción, pues decidí abandonar y decidí iniciarme en otro gremio que consideré que podía ser más próspero y podía defenderme mejor. Entonces decidí iniciarme en el tema del transporte, el transporte internacional concretamente. Y cuando decidí, o sea, cuando conseguí vender la maquinaria que tenía, por supuesto la vendí mal vendida a bajos precios para conseguir algún dinero y de alguna forma cumplir con las entidades bancarias, porque siempre estábamos atados a las entidades bancarias por la forma en que trabajábamos con las grandes constructoras que nos buscaron la ruina, o sea, porque es así, de alguna forma nos tenían muy controlados y nos buscaron la ruina debido a lo que les he comentado. Bueno, pues entonces decidí iniciarme en el transporte internacional. Conseguí un camión y bueno, yo como conductor de ese camión compré un remolque frigorífico y empecé a hacer internacional, Francia, Alemania, toda Europa. Normalmente siempre cargábamos en la zona de Almería, Murcia, pues Andalucía, frutas y verduras para exportación para el resto de los países europeos. Y luego, pues con sus correspondientes retornos desde Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, pues volver con cargas de retorno para aquí, para España, para todos los puntos de la península. Ahí estuvimos luchando, yo montado en mi camión, pues 4 o 5 años. Al cabo de los 4 o 5 años, pues simplemente pensé que al tener más cobertura de transporte, pues me facilitaría más, porque también iba todo muy justo, me facilitaría más el conseguir otro equipo y así pues con las agencias con las que trabajaba, al ofrecerles más servicio, podría tener más facilidad de trabajo, ¿no? Y conseguí, pues llegué a conseguir hasta tener 3 equipos de transporte internacional y yo pues montado en el mío y contratando a choferes para que me ayudaran a conducir los otros 2 camiones. Ahí estuvimos durante varios años, hasta el 2007-2008, pues luchando, que fue también una lucha absurda, absurda totalmente. ¿Por qué? Pues volvemos otra vez a las andadas. La misma historia. Resulta que tú trabajas, te exigen que trabajes más todavía. Cuando más trabajas, más te perjudicas. ¿Por qué? Porque hay unas normas aquí en España que unas limitaciones de conducción, y cuando el empresario te exige que tú des más viajes, pues lo que pasa que casi ya vas infringiendo, ¿no? Porque resulta que hay unas horas de conducción, si tú te las saltas, pues entonces cuando te para la policía o la Guardia Civil por ahí, pues lo que hace es ponerte una multa exagerada que luego cuando la tienes que pagar pues se lleva lo que has ganado ese mes y quizás lo del otro también. Entonces así todo fue una lucha constante, hasta que pudimos resistir en el 2007-2008, pues porque los permisos para el transporte se renuevan cada X tiempo,
cuando llegaba el momento en que tenías que renovar las licencias, digamos, se llaman tarjetas de transporte de los vehículos, tienes que presentar todo en Hacienda, que estás al día, no debes nada a Hacienda, no debes nada a la Seguridad Social, o sea, estás totalmente limpio de cargas y gravámenes y de impuestos y lo llevas todo al corriente, porque si no la licencia no te la renuevan, o sea, y aparte de eso, el gobierno de don José María Aznar pues sacó una, una ley, vamos, una norma de que si la empresa, agencia que te tenía a ti que pagar, te tenía que pedir los certificados de Hacienda y de la Seguridad Social y tú estar al día, no tener ninguna deuda, porque si no, la empresa que a ti te pagaba tenía el derecho a retenerte el pago de lo que tú habías trabajado durante ese mes para hacer efectiva la deuda que tuvieses con la Seguridad Social o con Hacienda. Todo hasta ahí bien, pero resulta que las empresas, aprovechando la coyuntura, lo que hacían era retenerte la facturación entera hasta que liquidaran la deuda con Hacienda, con la Seguridad Social, y esto era causa justificada de que no te pagaran ese mes. Tú ya andabas ahí pues mal, porque resulta que tenías que cubrir los gastos de combustibles, de talleres, de autopistas, de salarios, etcétera, y al tener retenida esa facturación, pues que muchas veces eran cantidades importantes por el hecho de que te podían poner una multa que no la habías saldado de 2.000 euros porque te habías pasado en conducción 2 horas o 3 o 4 y te habían cogido la Guardia Civil, te habían hecho un control y te habían puesto esa multa. Pues bueno, ahí hasta que esa multa se hacía efectiva, la facturación estaba retenida y tú no podías hacer frente pues a tus gastos porque vamos, se ganaba, se facturaba justo para ir pagando gastos y ahorrar dinero nunca, nunca. Siempre ha habido un montón de trabas, de impedimentos, el sistema burocrático aquí en España ha sido muy, bueno, pues muy quisquilloso en ese sentido, porque tienes que llevarlo todo al día, muy controlado, y aparte de eso, pues la competencia desleal de empresas extranjeras, etcétera, etcétera, no te dejaban facturar lo suficiente como para ir guardando dinero para hacer frente a todos esos imprevistos que te venían. Bueno, en el 2008-2007 lo que pasó que debido a la gran crisis del país, pues resulta que el trabajo se redujo mucho, no había los suficientes portes para trabajar y tener un rendimiento adecuado para mantener el negocio, y cuando llega el momento de renovar las licencias, pues resulta que te encuentras con 30 o 40 mil euros de deuda, de multas, de esto, del otro, y no puedes hacer frente a esos pagos. Más luego estás cobrando también de la misma forma, las agencias te pagan también a largo plazo, pues mínimo 120, 150 días, tienes también que negociar con los bancos y los bancos siempre poniéndote ahí la piedra para que tropieces, porque cuando tú llegas al banco a negociar eso se quedan con un gran porcentaje del dinero con el cual te están adelantando y el dinero que están pagando también de la cuenta del combustible, etcétera, 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 el IVA, etcétera, etcétera, pues resulta que no llega y es imposible salir adelante. Es imposible salir adelante porque resulta que no, el coste del combustible va subiendo
todos los gastos y resulta que tú los portes no los puedes subir, porque de alguna manera siempre hay quien trabaja a ese precio más barato, incluso competencia desleal de grandes empresas que están afincadas en países que no son que pagan menos impuestos, como por ejemplo puede ser Rumanía, puede ser Portugal, puede ser Bulgaria, etcétera. Llega el momento que no puedes tirar para adelante de eso, y aparte de eso, pues te quedas sin licencia, que fue lo que me sucedió a mí. ¿Por qué? Porque tenía que pagar 30 o 40 mil euros de deuda que tenía con Hacienda de multas y demás cascabeles, y llega el momento que no los puedes pagar. Luego, entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Transportes no te da las licencias. Tú te quedas con 3 camiones sin licencia. Ya no puedes seguir trabajando. El banco coge y cierra el grifo porque dice, bueno, vamos a ver, tienes unos créditos de otros 40 o 50 mil euros que los has ido pidiendo para ir manteniendo tu empresa, y resulta que me vienes a pedir pues un aumento del crédito. El banco te dice que no. ¿Por qué? Pues porque ya no ve las cosas claras, ¿de acuerdo? El banco ya ha estado comiendo de ti muchísimo, mucho. Los intereses que te ha cobrado por el dinero que te ha estado prestando para que tú trabajes, ojo al dato, pues esos intereses han sido muy altos, muy altos. Luego entonces no has podido cumplir. Entonces, ¿qué haces? Te quedas ahí sin licencias, sin poder seguir trabajando por ciertas circunstancias, porque no hay trabajo, porque el trabajo que hay no te lo pagan lo suficiente como para cubrir gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al cerrarte las puertas a los bancos y también los organismos oficiales, pues como el Ministerio de Transportes y todo esto, no te queda otra que coger y retirarte. Todo esto, lo único malo que tú has hecho, pues lo único malo que tú has hecho ha sido trabajar. O sea, y lo único incorrecto que has hecho, pues no existe tampoco lo incorrecto, porque ha sido correcto que estés trabajando. Simplemente que quizás, pues como has querido ir de bien, trabajar y pagar, y que te quede a ti algo. En este caso no te ha quedado nada, simplemente lo que te ha quedado ha sido deuda, porque no consigues pagar lo que debes de pagar, lo que te exigen. Los impuestos que tú pagas son muy superiores a lo que facturas. No tiene relación una cosa con la otra. Bueno, pues hablamos impuestos directos, impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque el combustible, por ejemplo, se paga una cantidad de impuestos indirectos tremendas. Si tú pagas 1,10 del litro de gasóleo, pues el porcentaje de impuestos es muy elevado. Si pagas el veintitantos o 20 o el 15, no sé qué era en esa época de IVA, pues también es muy alto. En fin, ya tienes que pagar más de lo que recibes, de lo que ganas. Luego entonces, otros cuantos años perdidos, y además lo único que has hecho, que si tenías algo, lo que has hecho es invertirlo en tu negocio y perderlo. ¿Por qué? Pues simplemente porque has intentado trabajar, contratar a gente y pagarles su salario para que vivan sus familias y para vivir tú, y no lo consigues de ninguna manera. Luego, ¿qué pasa? Cuando llega ya el final, que ya no puedes seguir trabajando con tus camiones, en mi caso concreto, pues te quedas sin nada, no puedes hacer nada, tienes una deuda con las entidades bancarias que no te la perdonan, te la van a cobrar, si no en vida, pues en el más allá, a saber, porque vas a dejar ahí al final la deuda y ellos no se van a rendir, o sea, incluso le van a hacer a tus hijos que paguen la deuda, cosa que
no la entiendo, porque mira, conozco casos que ha muerto el padre y le han cobrado la deuda al hijo al cabo de muchos años, de 20 años, al cabo de 20 años, una deuda que tenía el padre con el Banco de Santander, yo conozco un caso concreto, pues se la han cobrado al hijo. De unos pequeños ahorros que tenía del desempleo, lo había ingresado en su cuenta bancaria y el Banco de Santander se lo ha quitado al hijo, alegando que era una deuda de su padre, de un préstamo que pidió su padre antes de morir, no lo pudo pagar porque murió en un accidente de tráfico y no pudo cumplir con el crédito, que era un crédito pequeño de unos 2 o 3 millones de pesetas, no pudo llegar a pagarlo y se lo han cobrado al hijo, se lo han quitado de la cuenta, cosa que él ni se esperaba siquiera. Bueno, es tremendo. El sistema de este país lo tienen establecido así los políticos, da igual del color que sean, hasta ahora vamos así, desde hace muchísimos años acá, y es lo que hay. Mi caso, pues al cabo de tantos años de lucha, de trabajar, de dar trabajo a empleados que he tenido, de querer salir adelante, con lo único que me encuentro es con una decepción muy grande. Es que no tengo derecho a nada y además no tengo nada. Aún todavía tengo pequeñas deudas con los bancos que me dicen que las tendré que saldar. No sé ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero me dicen que las tendré que saldar un día. Cosa que no entiendo, porque en una crisis como la que está habiendo en este país, hay cosas que se pierden. Por ejemplo, yo he perdido muchas. He perdido cuentas de mis, de mis gente, de mis trabajos que no me han pagado. He tenido agencias que cerraron, dieron en quiebra y no pude cobrar. Me quedé sin cobrar y no la voy a cobrar nunca porque desapareció la empresa, porque, bueno, porque es imposible cobrarlas porque no hay dinero. Luego entonces las he tenido que dar por perdidas. Y ya pues incluso hasta olvidarme de eso porque además no tengo ni medios para poder recurrirlas ni de ninguna manera buscar a los que me deben el dinero para que me lo paguen, ni sé ni dónde andará. Cosa que eso sí tienen el privilegio, las grandes entidades, o sea, las entidades bancarias, Hacienda, la Seguridad Social, etcétera, tienen el privilegio de tenerte absolutamente controlado y tú de alguna forma, antes o después, te van a cobrar la deuda, si no en vida, pues de otra forma. Eh, Luego, hay una desigualdad de derechos, de posibilidades, de, que es incomprensible. Yo no entiendo cómo puede ser, cómo puede ser que mis padres tenían unos coches viejos que no sabían, porque los pobres ya están jubilados y cobrando una pequeña pensión de 600 euros, no sabían ni que los tenían ahí porque ya estaban en desguace, abandonados y tal. Y entonces había una deuda, una pequeña deuda con el ayuntamiento de impuestos de circulación. Y les han quitado, de la pequeña paga de 600 euros, les han quitado 4.500 euros y les han dejado cobrando todos los meses una miseria que no tienen ni para subsistir, con el resto que les han dejado